Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola. Un día de estos, Dani, Susana y yo amenazamos con quedar un rato y hacer un episodio de Despacho 42 en el que se nos oiga a los tres hablar, sin invitados, al menos durante un rato. Igual es una buena idea, igual es una pésima idea. Ya sabéis que tenéis el hashtag Despacho 42 en Twitter para opinar sobre si sí o sobre si no. Todavía no hemos decidido a qué red social nos moveremos si Twitter nos acaba dando miedo. En cualquier caso, mientras tanto, os dejamos con el segundo episodio de la cuarta temporada de Despacho 42, en el que vamos a hablar de bioinformática, de medicina de precisión, de cómo la inteligencia artificial tiene que ver con la medicina, de cómo, por lo tanto, nos afectan los sesgos de la inteligencia artificial a nuestra salud y de unas cuantas cosas más. Os dejamos con el episodio. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC, porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Y como decía, pues nada, hace unos segundillos de nada, hoy estamos con Atia Cortés y con María José Rementería. Hola, ¿qué tal, Atia? ¿Qué tal, María José? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a comenzar, pues como siempre, haciendo un repaso de los recorridos de Atia y María José hasta llegar a Despacho 42, que claramente era su objetivo en esta vida. Objetivo conseguido. Atia, yo esto siempre lo robo de LinkedIn y estas cosas, o sea que si me equivoco me corregís. Tengo yo que es ingeniera técnica de sistemas, después máster en inteligencia artificial y luego doctora en inteligencia artificial, todo por la Universidad Politécnica de Cataluña, Sí, ¿puede ser? Sí, correcto. Y ahora eres Recognized Researcher en la Social Analytics Unit del BSC. El BSC es el Centro de Supercomputación de Barcelona, ¿sí? Uh-huh. Y el resto, si lo he acertado, lo dejamos para dentro de un minuto y nos explicáis qué es eso de la Social Links Analytic Unit y qué significa ser Recognized Researcher, ¿vale? Vale. Y también tengo que eres codirectora ahora mismo del Observatory on Society and Artificial Intelligence de un proyecto Horizon 2020 que se llama Artificial Intelligence for EU. ¿Es eso? Sí, pasa que este proyecto acabó realmente el año pasado y entonces el observatorio no lo hemos mantenido. El proyecto te puedo hablar un montón de lo que hicimos ahí, pero... Si nos haces la descripción en un minuto o dos, sería súper interesante. No, en el observatorio lo que hacíamos era parte de una plataforma para juntar a diferentes miembros de la comunidad de inteligencia artificial, desde empresas a investigadores, etcétera, y entonces era un sitio en el que poner en común conocimiento muy multidisciplinar. Entonces se escribían artículos con una perspectiva de ética, de marco regulatorio, socioeconómico, cultural. Luego también se hacían actividades más participativas como lanzar consultas a la ciudadanía, consultas a los expertos de inteligencia artificial. A partir de ahí, pues también escribir algunos informes. Y luego se hizo una actividad de crear working groups también muy multidisciplinares, gente muy junior, en plan empezando su carrera de investigación, a gente ya más experimentada, y a partir de ahí pues trabajar en unos temas en concreto que definimos durante el proyecto y ya pues generamos diferentes workshops para también hacer público todo lo que se estaba haciendo y demás. Súper interesante. Y pasamos a María José, que de nuevo, si no me he equivocado copiando de LinkedIn, que no sería la primera vez,
vez, es licenciada en físicas y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos a mí lo que más me impacta, casi me asusta un poco, es que fue gerente de organización y sistemas de información de nada más y nada menos que Telefónica y después CEO de Fundación Telefónica. Eso tiene que haber sido toda una aventura, ¿no, María José? Sí, la verdad es que yo desarrollé mi carrera en la industria, en la empresa. De hecho, empecé en el área aeroespacial, trabajando para la Agencia Espacial. Luego, cuando me vine a España, pues claro, estaba en Telefónica y nos seleccionaron a unos pocos para montar todo lo que sería la parte de los sistemas de información de la corporación. Y luego me pasé a Fundación Telefónica para hacer temas más sociales, más relacionados con la gente, ¿no? Y los problemas sociales. Y ahí era el CEO, ahí monté todos los sistemas de información. Y luego, pues me pasé a la academia. Y llevo en la academia pues desde el 2017, llevando la Social Link Analytics Unit. No te preguntaremos dónde se vive mejor, si en la industria o en la academia. Por si acaso, hacemos que haya un movimiento excesivo de un lado a otro. No tenemos el vídeo, vamos a sencillamente hacer que conste en el registro la sonrisa políticamente correcta de María José y no vamos a pasar de ahí. Entonces tenemos que este Social Link Analytics Unit está, si no me equivoco, dentro del departamento de Life Science del Centro de Supercomputación de Barcelona. Sí. Y ahora es cuando yo ya he comenzado a perderme. ¿Nos podéis explicar Centro de Supercomputación de Barcelona, departamento de Life Sciences y finalmente bajamos a esta Social Link Analytics Unit? Sí. Bueno, el Barcelona Supercomputing Center, no sé si lo conocéis, tenemos el superordenador, el Mare Nostrum 4, que está ahora activo. Vamos a instalar el Mare Nostrum 5 para el año que viene. Va a haber 2 ordenadores cuánticos también ahí. O sea, es un centro nacional de supercomputación conectado a la red europea de supercomputación y a la red nacional de supercomputación. Sí, si alguien no lo ha visto, que busque, porque el Mare Nostrum, no sé en qué ranking está de potencia, pero claramente es el superordenador más bonito del planeta. Sí. Y hay una visita virtual en la web que vale mucho, mucho la pena. Y se puede ir presencialmente también, ¿eh? O sea, que solo hay que pedir... Sí, yo todavía no lo he conseguido. Estoy súper frustrado porque siempre he tenido colegas que se han quedado de y ahora vamos y tal, y siempre he tenido otra cosa a la vez, pero algún día lo conseguiré. Vale. Y bueno, dentro no solo es un centro de supercomputación, también tiene investigación científica. Y dentro de la investigación científica hay 4 departamentos. El área de compute, que obviamente pues es temas muy cercanos al ordenador, pues computación, simulaciones, cómo hacer paralelismo, mejora de algoritmos y demás. Tiene un departamento de ingeniería, que es la aplicación a la ingeniería, temas de cálculos de energía, temas de petróleo, búsqueda de pozos de petróleo, cosas muy de ingeniería que necesitan mucho de simulación y de todo este tipo de cálculo. Tiene el área de clima, donde se hacen todos los cálculos del cambio climático, se hace mucha simulación. Sin ir más lejos, el informe meteorológico que veis en el telediario se calcula aquí también, ¿vale? Ajá. Y luego está el Departamento de Ciencias de la Vida, que es en el que estamos, que se dedica a la medicina personalizada o medicina de precisión, también llamada medicina de precisión. Y ahora me preguntarás, ¿y qué es la medicina de precisión? ¿No? Que no tenemos ni idea, ¿no? Sí me gusta, me ahorra el trabajo. Se supone que la medicina de precisión es la medicina del futuro, pero que ya está aquí, ¿no? Es el futuro que ya está aquí. Entonces, la idea es, hasta ahora tenemos una medicina generalista. Tú vas al médico y el tratamiento es el mismo para todo el mundo, independientemente de su situación personal, su historia clínica, si es hombre o mujer, independientemente de todos. A todo el mundo se le da, hay unas pautas y un mismo tratamiento. Lo que se quiere hacer con la medicina personalizada es dar los tratamientos adecuados a cada persona según sus datos genéticos, toda su información genética, son 3 pilares. Según su historia clínica, no es lo mismo que hayas pasado 2 pulmonías dobles cuando tenías 18 años, ¿no? Que no lo hayas pasado. Tu situación, por ejemplo, respiratoria es distinta, ¿no? Y por último, los hábitos de vida, sería el tercer conjunto de datos, ¿no? En los hábitos de vida, pues no es lo mismo que tú seas un pescador que sale todos los días a faenar o que seas un oficinista. En un caso estás al sol, en otros casos estás metido dentro de la oficina, la situación es distinta. Entonces, en base a estos 3 grandes conjuntos de datos, por así decirlo, es como se calcula el perfil de una
una persona, de un posible paciente, y se puede de alguna manera determinar o identificar posibles enfermedades siempre y cuando estén asociadas a la parte genómica, digamos, ¿no? Y también asignar el tratamiento adecuado a esa persona. Eso es lo que hace la medicina personalizada. Es medicina basada en datos, con todo el conocimiento médico que existe y con todo el conocimiento científico. Y hay que usar el superordenador para poder hacer todos esos cálculos de perfil de una persona de salud. Y claro, y esto, pues eso, de nuevo tiene todo el sentido del mundo que esté dentro de un centro de supercomputación, porque madre mía la cantidad de procesado que vamos a necesitar por analizar. Y entonces, y dentro de esto, y de este departamento en el que tenemos esta medicina de precisión, vosotras estáis, bueno, de hecho, María José lidera, sí, esta unidad de Social Link Analytics, que así, pues eso, comenzando porque está en inglés, suena como un poco raro y misterioso. Sí, te cuento un poco. El Social Link Analytics es una unidad dentro del Departamento de Ciencias de la Vida que lo que hace es el link entre el mundo científico y la sociedad para, por un lado, explicar a la sociedad qué es lo que se está haciendo en esto de la medicina de precisión y, por otra parte, recoger también por parte de la sociedad sus inquietudes, sus dudas, sus problemas, ¿no? Todo su sentir, ¿no? Y trasladarlo a el mundo científico, ¿no? Para que, bueno... O sea, que estáis haciendo de puente... Esto estamos seguros de que es legal, que la ciencia se preocupe de lo que diga la gente sobre ella. Eso, mucha tradición, yo creo que desafortunadamente, no me pongo un poco más en serio, no ha habido históricamente, ¿no? Históricamente no ha habido, y esto es una cosa nueva que ha creado el departamento. Es algo totalmente nuevo que se ha creado, ¿vale? Porque se echa en falta eso, ¿eh? Y más al tratar con el tema de medicina de precisión, que va muy directo a las personas tienen que entender bien, ¿no? De qué se trata, qué es lo que se va a hacer. Se están recogiendo sus datos, pero ¿para qué? ¿Qué son? Hay muchas cosas que hay que entender ahí y tienen que entenderlo bien para que se acepte, ¿no? Porque consideramos que es algo que viene bien a la persona, ¿no? Que te den tu tratamiento específico, ¿no? Pero hay que entenderlo bien, si no se producen a veces rechazos, bueno, pues por falta de entendimiento. Ese es el objetivo de nuestra unidad. Y nos dedicamos básicamente tenemos 3 líneas de trabajo. Trabajamos en todos los temas de desinformación. Tuvimos un proyecto con la Fundación BBVA y ahora tenemos un proyecto europeo sobre desinformación, con fact-checkers, trabajando con periodistas, con otras universidades en el tema, ¿no? Para identificar la desinformación, cómo se produce, e intentar atajarla o mitigarla, ¿no? Porque produce mucho impacto y muchos problemas, sobre todo la de salud, que es la que a nosotros nos importa, porque ahí está también la política y otros temas, ¿no? Y estos 2 últimos 2 años y medio debéis haber estado la mar de entretenidas con el tema. Claro. Hombre, pues con todos los temas de los antivacunas, con todos los temas del COVID, pues te lo puedes imaginar, muchísimo trabajo hemos tenido. Otra línea de trabajo es el tema del impacto social, cómo impacta todo esto en la sociedad. Se han hecho algunos proyectos, por ejemplo, con el colectivo trans, se han hecho unos focus group para explicarles al colectivo trans en qué consistía esto de la medicina de precisión y recoger, que era la parte que más nos importaba, cuáles son sus problemas de salud y sus problemas cuando acuden al servicio de salud, ¿no? Estarían los 2 tipos de problemas, ¿no? Y eso nosotros se lo traspasamos o se trasladamos a los científicos, ¿no? A los investigadores, ¿no? Hacemos ese tipo de cosas y también medición de impacto social, sobre todo en la desinformación estamos ahora con ello, ¿no? Metodología y demás, ¿no? Si te puedo interrumpir, sí. Disculpa, soy el señor Interrupciones. ¿Y esto cómo se hace en la práctica? Porque, claro, o sea, el objetivo creo que vamos a estar todas de acuerdo que es esencial y que es muy, muy necesario, pero a mí me cuesta pensar en cómo atacáis el problema, cómo hacéis el diagnóstico. No sé si se ha pasado ya de diagnóstico y se sugiere alguna acción. ¿Esto cómo funciona? Del impacto social, dices, de la desinformación. Sí. O sea, por ejemplo, hablando con este grupo de personas trans, el cómo se trabaja y cómo se mejora la calidad de estas personas, ¿qué es por dónde tiráis? Bueno, con el colectivo trans de momento nos hemos quedado en la recogida de su información. No hemos avanzado más, recogida de su información, lo hemos presentado dentro del departamento y hemos hecho también un seminario con la sociedad Prisma,
que es con los que trabajamos para hacer todo este análisis, y a ellos se les explicó un poco el tema. Queríamos continuar un poco con esta línea del colectivo trans, pero de momento estamos un poco parados por falta de investigador. Y con la desinformación, pues bueno, nosotros trabajamos la desinformación desde el punto de vista tecnológico, cómo poder identificarla, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Desinformación ha habido siempre, o sea, es un tema unido al ser humano, digamos, ¿no? A todos nos gusta manipular, a todos nos gusta o hemos mentido o hemos dicho medias verdades y demás, ¿no? Lo que pasa es que ahora el fenómeno ha explotado con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Principalmente, ¿no? Y toda esta facilidad que hay para comunicarse entre unos y otros. Entonces, pues bueno, nosotros desde el punto de vista tecnológico intentamos identificar patrones, identificar perfiles, identificar cómo se producen las campañas de desinformación, las técnicas que hay en eso, para dar herramientas a los fact-checkers para que ellos puedan hacer su trabajo de una manera más ágil, digamos, ¿no? Y que se puedan atajar todas estas campañas de desinformación que hay, ¿no? Que hacen mucho daño, ¿no? Esto es lo que hacemos, ¿no? Y medimos también un poco, medirlo no se puede porque hay que medirlo manualmente, automáticamente no se puede medir, pero sí ayudar a los fact-checkers a que lo puedan identificar, ¿no? Esto es lo que hacemos. Y luego la tercera línea de trabajo que tenemos es el tema de género en ciencia, ¿no? Tenemos un programa, el programa se denomina Bioinfo for Women, que es del departamento, en el que lo que hacemos es dar soporte y ayuda a la mujer investigadora para que llegue a puestos de responsabilidad, ¿no? Y no se mantenga siempre en un segundo o tercer plano, ¿no? Esto lo típico de que las enfermeras son las enfermeras porque la mayoría son enfermeras, pero porque si miras consejos y presidencias resulta ser que hay muchos hombres, a pesar de que abajo la base es muy, muy femenina. ¿Este tipo de cosas? Sí, o en los hospitales. En los hospitales hay mayoría de doctoras, pero los directores de hospital o directores de servicio o jefes de servicio son hombres en general. Y en la investigación pasa lo mismo. Y en las empresas pasa lo mismo. No es algo digamos, del colectivo de salud. Entonces, lo que intentamos es pues que la mujer llegue a esos puestos de responsabilidad. En realidad, en lo que trabajamos es en que haya diversidad a todos los niveles, porque creemos que es una manera de cambiar la perspectiva de cómo se hacen las cosas y dar una mayor amplitud y otra visión distinta, ¿no? Diversidad, también integrando también otro tipo de colectivos, ¿no? Entonces, bueno, creemos firmemente en ello y entonces, pues por eso tenemos toda esta línea en la que, además de trabajar en el apoyo de la mujer, trabajamos en intentar crear redes internacionales de apoyo. Y también trabajamos en una línea de investigación propia, en la que está ATIA coordinando esta línea de investigación junto con otro investigador, David Cirilo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya más en detalle os lo podrá contar ATIA, ¿no? ¿Qué hacemos en esta línea de investigación concreta, ¿no? Pues si os parece, nos lanzamos a... Sí, bueno, básicamente, y recogiendo cosas que ya María José ha dicho, en este tipo de investigación se plantean dos problemas. Uno, lo que se ha hecho tradicionalmente con esta medicina que decía ella generalista, ¿no? El one size fits all, en el que además se detectó con el tiempo que había unas malas prácticas porque las mujeres en general no estaban incluidas. Ni las mujeres ni a nivel preclínico, cuando se hacían ensayos con animales, no estaban incluidas en ese tipo de ensayos, con lo cual al final había unas consecuencias gravísimas que se dieron cuenta con el tiempo, tanto a nivel de efectos secundarios, por ejemplo, a la hora de crear medicinas, ¿no? A la que salían al mercado, pues se daban cuenta que había unos efectos secundarios que no se habían contemplado. Hubo un caso muy escandaloso en los años 80 que ya no solo afectó a la mujer, porque eran mujeres embarazadas, sino que afectaba también a sus bebés. Pero además tenemos un peor conocimiento de lo que es la salud de la mujer, porque como que tampoco se investiga en eso, cuesta más de detectar, por ejemplo, de manera preventiva una enfermedad y sus características porque se ha investigado menos. Esto, sí. Perdona, por ponerlo en contexto actual, el tema de la afectación de la vacuna del COVID a la menstruación sería un ejemplo actual. Totalmente, sí, se hizo muy poco. Bueno, ahí también es como una prisa, ahí ya se saltaron muchas cosas porque en general para
para poder aprobar un medicamento pasan años y aquí se aceleró todo el proceso. Entonces imagínate ya cómo quedó el rol de la mujer en este tipo de ensayos. Entonces aquí por una parte tenemos esto y por otra parte lo que estaba comentando ahora María José de este desajuste de representación de las mujeres pues en puestos de dirección, en puestos de toma de decisiones al final, también se ve este tipo de desajuste en lo que son los datos que se utilizan, bueno, pues para ahora que se utiliza la inteligencia artificial para poder avanzar en la medicina de precisión, pues estos datos tampoco están representados de manera equilibrada. Entonces aquí obviamente hablamos de la mujer porque es que somos el 50% de la población y nos consideramos una población poco representada o minoritaria, pero obviamente entran otros colectivos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, al meter ya volúmenes de datos masivos y al utilizar estas técnicas de inteligencia artificial, que además no siempre son fáciles de poder explicar, ¿no?, cómo funcionan y cómo se ha llegado a un diagnóstico, a una conclusión, pues se plantean retos de transparencia, de fiabilidad de la tecnología, y entonces ahí es pues donde entramos un poco nosotros e intentamos ver diferentes estrategias para poder identificar y mitigar este tipo de sesgos que se acaban generando en el mundo de la salud. Entonces, por una parte tienes sesgos que se pueden dar a la hora de construir tus conjuntos de datos que vas a utilizar para entrenar el algoritmo basado en inteligencia artificial, pero también hay otro tipo de estrategias que se pueden aplicar más a lo largo de lo que es el ciclo de diseño y desarrollo de la tecnología, que pueden ayudar a mejorar, ¿no?, o a generar unas buenas prácticas de cómo realizar esta investigación y este desarrollo de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, pues cosas como las que María José ya ha comentado, de tener equipos multidisciplinares, de estar escuchando diferentes colectivos que están menos representados, de tener una supervisión en todo momento de cómo se están desarrollando las cosas y si en algún momento dado se está tomando, o sea, se tiene que ir comparando el tipo de resultados que se obtienen por las decisiones tomadas por humanos y las decisiones tomadas por las máquinas, y entonces ver en qué momento una actúa mejor que la otra y entonces cómo poder mejorar la otra, ¿no?, en base a lo que se está aprendiendo. Entonces, a partir de ahí, pues hay todo un campo por explorar. Estamos hablando, por ejemplo, a la hora de recogida de datos, pues eso, que vamos a tener más datos de hombres blancos que de cualquier otra cosa, pero probablemente que si la investigación se ha hecho en Estados Unidos, pues a los que somos mediterráneos, igual esos datos no son los que se nos ajustan mejor, y aquí, o sea, lo que habéis dicho las dos, o sea, es una cuestión de diversidad. El género, teniendo en cuenta que afecta a la mitad de la población, obviamente es tremendamente importante, pero da igual que seas hombre, que estas cosas, si no se tienen en cuenta y no hay diversidad, nos van a afectar a todos. Sí, ahí ¿correcto? hay un concepto que le llaman interseccionalidad y es muy importante. Ya no solo es irte de un continente a otro, incluso dentro de una misma ciudad. Si tú solo entrenas un algoritmo con datos de un hospital, al final la gente que va a ir a ese hospital va a tener unas características, sobre todo socioeconómicas, muy determinadas y no tienen nada que ver con los de otro hospital en otra punta de la ciudad o en el extrarradio y demás. Entonces, pues ahí ya a un nivel tan local ya puedes empezar a encontrar sesgos. Entonces ahí, claro, hay otros retos también, ¿no? Porque desde un punto de vista teórico se ve muy claro que cuantos más datos mejor y se puedan compartir entre instituciones y demás, hay que tener cuidado. Cuantos más datos no tiene por qué ser obligatoriamente mejor. Necesitamos que esos datos nos aporten la información que queremos y que sea una información de calidad para luego poder tomar unas buenas decisiones. Pero además hay que ver cómo combinar estos datos de manera que se pueda compensar, ¿no?, y acabar creando un conjunto que acabe representando un poquito de manera más inclusiva a la sociedad. O sea, entonces el primer paso es tener unos datos que representen a todas las personas, ¿no? Entiendo. Y el segundo es, entiendo que ahora hablabas de algoritmos de aprendizaje computacional, de machine learning, ¿no? Entiendo. ¿Hasta qué punto estos algoritmos, igual es una pregunta un poco técnica, pero es una curiosidad, hoy en día son una caja negra o ya comenzamos a entender bien cómo funcionan? No sé, porque a veces da la impresión de que por ahora... Claro, todo depende de la técnica que utilices, ¿no? O sea, en Machine Learning hay muchísimas técnicas y no todas ellas pertenecen a lo que le llaman black box. Sí que es verdad que últimamente, sobre todo para ciertas técnicas como reconocimiento de imagen y procesamiento de largos volúmenes de datos, se está tirando más hacia este tipo de aprendizaje, pero siguen existiendo otros más tradicionales que siguen funcionando para algunos casos. Entonces, por una parte,
hay aquí una cuestión de nuevo de buenas prácticas de educación, de conocer un poco el espectro disponible y ver en qué situación necesitas cada cosa. Por otra parte, sí que es verdad que se está invirtiendo cada vez más y se está animando cada vez más a que haya ese tipo de giro hacia una investigación que ponga un énfasis en el tema de detección de sesgos, de mejora del fairness que le llaman, ¿no? de la justicia. Y entonces dentro de eso hay técnicas que exploran, por ejemplo, el tema de la explicabilidad del algoritmo. Quizás no puedes explicar exactamente cómo se ha conseguido, pero sí que puedes ir explicando detalles, ¿no? de cómo se ha configurado, digamos, al final tu modelo, por qué se han dado unos pesos en un sitio o en otro, y de alguna manera se puede ir explicando un poco el resultado. Sí que es verdad que aquí a mí me gusta mucho resaltar que es muy importante diferenciar a quién le estás explicando este resultado, porque es muy diferente que yo se lo esté explicando a otro desarrollador, a una persona que tiene un conocimiento, ¿no? de técnico de inteligencia artificial, si se lo estoy explicando a un experto, como por ejemplo en el campo de la salud, un médico que va a tener que utilizar ese algoritmo para tomar una decisión, o si se lo tengo que explicar al paciente final y decirle por qué se ha tomado una decisión u otra, ¿no? Entonces también hay que saber adaptar el tipo de comunicación, el tipo de explicación que se da para poder también generar un entendimiento y una confianza hacia la tecnología. Y en eso se ha ido avanzando, es decir, eso, hemos pasado de la caja negra de determinados métodos de inteligencia artificial a inteligencia artificial más explicable, y las cosas con las que vosotras trabajáis, ¿se puede hacer ya algo de explicación o todavía falta camino por recorrer? Las dos cosas. Se ha avanzado mucho, es una tendencia en investigación relativamente nueva, digamos, desde hace unos años. Entonces se está avanzando bastante y en diferentes tipos de técnicas, ya te digo, no solo en temas de explicabilidad, también en ver cómo aplicar técnicas en el preproceso o en el postproceso de los datos para simplemente mejorar, ¿no? su calidad y detectar índices de fairness y demás, que no solo se centra en temas de explicabilidad, pero sí que es verdad que todavía queda mucho camino por hacer. Hoy en día ya se pueden encontrar, porque al final también hay que pensar que no todo es tan generalista, ¿no? Tú puedes estar investigando en cómo poder explicar que un algoritmo te detecta, por ejemplo, el sesgo para una imagen médica de una parte del cuerpo en concreto, pero igual no te sirve para explicarte la de otro tipo de imagen médica, ¿no? Entonces, claro, vas avanzando, pero para casos que todavía son concretos, que obviamente tienen una aplicación real y final hoy en día. Y para eso es muy importante la colaboración con equipos sanitarios y con hospitales y datos reales y demás. Pero claro, todavía queda mucho por avanzar. Por suerte es un campo que se está poniendo de moda, digamos entre comillas, se está trabajando mucho en ello. Y entonces, pues bueno, al menos aquí en Europa tiene pinta de que es algo que se le va a dar más importancia. Bueno, y yo esto querría decir, o sea, antes cuando nos decía María José, es de, bueno, que las redes sociales han ampliado el problema de la desinformación, pero este no es nuevo. Y la explicabilidad, yo creo que lamentablemente a la profesión médica nunca se le ha dado muy bien decirle por qué te aplican el tratamiento tal. Y que esto a mí y que bueno, o sea, y también de nuevo tengo más amigas que amigos que me dicen esto. Cuando entro a la consulta me dicen lo que tengo que hacer, pero me tratan como, mira, aquí vas a seguir esas instrucciones y no te voy a explicar nada. La inteligencia artificial igual lo amplía, pero no necesariamente inventa el problema. Sí, la verdad es que la medicina hoy en día, ¿no? Que tenemos aquí en Occidente está muy protocolizada, ¿no? Entonces, pues si tú tienes este síntoma, este, ¡pum! Este es el tratamiento y ya está, independientemente de tu edad, independientemente de tu sexo, independientemente de tus hábitos de vida, de tu condición socioeconómica, independientemente de todos, es esto. Si no te va bien, pues te aplicamos el segundo procedimiento y si no, pues el tercero y si no, pues te decimos que, bueno, pues que hay un problema, ¿no? Es como estamos funcionando ahora, es así y esto es lo que se intenta, pues obviamente con la medicina de precisión cambiar y mejorar, ¿no? Y además hay un tema que no he comentado. La medicina de precisión existe ya, se ha aplicado en algunos casos. ¿En qué casos se ha aplicado? En los casos de personas muy ricas. Claro, es decir, ¿es democrático esto o no es democrático? Lo que queremos hacer nosotros es que sea democrático, ¿vale? El caso de la Angelina Jolie, en la que se le predijo que iba a padecer es un caso de medicina personalizada. Se analiza su genoma, patatán, y se le detecta esta mutación en ese gen que le va a producir este cáncer, ¿no? Y entonces ella toma consecuencias. Esto lo hace la Angelina Jolie porque
tiene dinero y se lo puede pagar. No solo la Angelina Jolie, los jeques árabes también lo tienen. O sea, ahora mismo solo a un nivel de muy, muy, muy ricos, pues lo tienen. Lo que nosotros queremos es que esto se democratice, que realmente pueda todo el mundo disfrutar, digamos, de estas capacidades. Eso es lo que intentamos. Tenemos kits y empresas que han comenzado a hacer, pues eso, envíame una muestra de saliva, no sé qué, 23andMe y demás, y te investigo pues de dónde vienes y te hago algún tipo de previsión. Esto entiendo que está muy en la línea o que es muy parecido a lo que hacéis. ¿Son empresas que vosotras opináis que están participando bien en la evolución científica y en la que si alguien se quisiera poner, pues más allá del tema del tratamiento de los datos privados, no sé si yo sí querría compartir mi genoma con una empresa privada, pero que están funcionando bien? A ver, 23andMe surgió hace ya bien unos 8 años o 10 años, ¿vale? La fundó la mujer del presidente de Google en aquel momento, que es una mujer que es de origen judío, es de origen judío, y entonces siempre los judíos han tenido digamos así, saber de dónde vienen, cuál es su línea familiar. Eso es una preocupación que siempre han tenido ellos. Otros colectivos no se preocupan tanto de ello, pero ellos sí, sobre todo, pues bueno, en Estados Unidos buscarse después de la Segunda Guerra Mundial dónde estaban tus parientes, ¿no? O sea, una necesidad. Y se puso toda la parte de salud. Inicialmente estaba toda la parte de salud. Yo me lo hice también te da miedo, ¿no? Mandar aquí tus datos y tal, te da miedo. Pero bueno, yo digo, bueno, hay gente que no lo quería hacer porque yo no quiero saber cuál puede ser mi predicción. Y eso es libre para cada uno, ¿no? Y debo decir que, bueno, no se analizaba el genoma entero, se analizaban trozos en los que se sabía que si había una mutación producía algo. Entonces no está analizando todo, está parcialmente, ¿no? Y debo decir que a mí las predicciones que me hicieron acertaron, ¿eh? O sea, no puedo decir otra cosa, ¿no? Lo que pasa que por un tema legal en Estados Unidos ya la parte de salud no se hace. Solo se hace la parte de tus ancestros porque las empresas de seguros estaban intentando coger esa información para cobrarte más o menos en los seguros. Entonces, como surgió ese problema por parte de las empresas aseguradoras, pues entonces esa parte está prohibida. Ahora mismo ya no la pueden hacer. Ahora mismo sí que te dan información de tus ancestros, de dónde provienes, tu línea de tal, pero no la parte de salud. Entonces, ahí entramos en todo el tema de privacidad de datos, a quién se le da esta información, qué uso pueden hacer de esta información, todos los temas éticos alrededor de todo esto que surgieron, ¿no? Y aquí tenemos a la experta nacional, que tenemos a Atia, que está en el Comité de Ética Nacional precisamente para tratar también todos estos temas, ¿no? Pero sí, la línea es esa. Entonces, bueno, pues ahora mismo 23andMe no sé lo que habrá hecho con la información que tenía, ni con las muestras, ni lo que sigue haciendo, ¿no? Pero esa es la línea de lo que es un poco la medicina personalizada, ¿no? Añado la pregunta y a lo mejor así respondes las dos. Entonces, ¿podemos de alguna manera imaginarnos un futuro en que cuando nazca un bebé en un hospital público posiblemente se le tome una muestra y ya tengamos o no? ¿O esto es muy, muy, muy complicado? Vamos a ver, sin los permisos adecuados eso es imposible. Exacto. Eso no se hará nunca. Sí que hay un proyecto ahora europeo, por ejemplo, el del 1.000.000 de genomas, que lo que se intenta es conseguir tener una muestra de 1.000.000 de personas de toda Europa, anonimizados y demás, pero para que sea, digamos, un corpus sobre el que se pueda investigar. Anonimizado. Entonces, de todas maneras, aunque un niño recién nacido por su genoma pueda tener algunas mutaciones, que es así se podrían identificar, y con todos los permisos y con toda la seguridad, si los padres quieren saberlo, pues lo pueden saber o no, no determina las enfermedades que va a tener. Hay otros 2 componentes más. Todo el historial médico, es decir, qué enfermedades ha sufrido y qué no, y sus hábitos de vida. O sea, en eso no es 100% determinante, salvo que tengas una mutación que sí o sí, como las enfermedades raras, ¿no? Que sí o sí te produce algo, ¿no? Vale, pero para las enfermedades raras, por ejemplo, ya se hacen los análisis genómicos. Bueno, cuando los padres detectan que el niño tiene alguna enfermedad rara, pues normalmente se hacen para intentar averiguar si es por eso o es por otra razón, ¿no? Ahí hay que poner todas las seguridades posibles y más tratándose de un niño, ¿no? O sea que... No estamos en Gattaca todavía, ¿no? No. No.
bajando un poco de Gattaca a la actualidad, Atia, entonces el tema de la ética en los comités de ética, ahora mismo cómo se está trabajando, cuáles son las preocupaciones actuales que tienen estos comités, qué es lo que se considera que es muy, muy importante que cualquier empresa o institución que se dedique a esto tenga en cuenta para evitar problemas. Bueno, en el comité yo realmente acabo de empezar y todavía no he tenido mucho trato con los comités actuales. Sí que tengo experiencia de cuando yo estaba haciendo investigación para mi doctorado, que tuve que tratar con algunos comités de ética para que aprobaran ensayos clínicos y tal. Y en el tiempo en el que estuve haciendo investigación, las cosas ya fueron cambiando un poquito y hoy en día todavía más, obviamente. Aquí en Europa estamos muy marcados por lo que es la regulación de privacidad de datos. Entonces, una cosa que se tiene muy en cuenta es qué trato se va a hacer de los datos, qué datos estás recogiendo, cuántos necesitas y por qué. Tienes que justificar qué datos personales o qué datos sensibles estás recogiendo de cada persona, qué vas a hacer con ellos, dónde los vas a estar guardando, quién va a acceder a ellos, por cuánto tiempo, si va a haber terceras personas. Todo esto son preguntas, pero que realmente aparecen en la regulación. Entonces, hay incluso templates que te ayudan, ¿no?, a estar recogiendo todo este tipo de cosas y a partir de ahí, pues obviamente hoy en día se está poniendo más énfasis en temas de, pues eso, que haya un equilibrio en conjuntos de datos, que no se esté haciendo nada que ayude luego a discriminar a colectivos o que de alguna manera puedan suponer, a la que se habla de avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es investigación in vitro, embriones, todo, por ejemplo, ¿no? Pues que se haga de una manera responsable, que no se esté creando algún tipo de tecnología que luego pues acabe creando cosas que de momento no se pueden controlar, sobre todo desde un punto de vista legal. Y fuera de los comités y demás, en el día a día hablando pues eso con la gente del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC, esto es parte de la conversación, es parte de la preocupación en cada momento. Quiero pensar que sí, pero me gustaría saber cuál es vuestra percepción de esto. Pero no, de nuestros investigadores es 100%, pero no solo del Departamento de Ciencias de la Vida. Cuando nosotros se almacenan datos en el BSC, toda la gente de operaciones tiene la misma sensibilidad. O sea, que son técnicos informáticos y tienen la misma sensibilidad. No se da acceso a nadie. Pero en los hospitales, a la hora de que nos pasen algún dato, pasa 3/4 de lo mismo. Hay que pasar por su comité, hay que tal, o sea, yo creo que está muy sensibilizado todo el colectivo, desde los médicos a... Tal vez los menos sensibilizados seamos los pacientes. Ajá. Que muchas veces firmamos sí y no miramos más, ¿no? O sea, tal vez los menos sensibilizados seamos los pacientes, pero el colectivo está muy, muy, muy sensibilizado. Sí. Eso es algo que pasa con la tecnología en general, yo creo, que de momento estamos dando poca importancia a lo que se hace con nuestros datos. Recogiendo lo que estaba diciendo María José antes del caso del genoma, pero al final pasa con cualquier tipo de aplicación que utilices hoy en día o que tengas instalada en tu teléfono. Se le da poca importancia a qué datos estás dando acceso, quién va a acceder a ellos, si se van a vender a otras personas o a otras compañías. Por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo de las compañías de seguros, eso pasa con muchísimas de las aplicaciones que tenemos instaladas hoy en día. Simplemente las utilizamos, no nos damos cuenta o no queremos molestarnos en investigar qué se hace con ello y al final estamos dando muchísimas capas de información de las que no somos conscientes, con las que se acaban generando perfiles y teniendo información sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, de comportamiento, de hábitos, etcétera. Todo esto se puede acabar utilizando para muchos tipos de aplicaciones, ya sea temas en finanzas, en bancos, para aseguradoras, para vigilancia, pero también para el campo de la salud. Entonces, aquí hay un tema muy importante en lo que es la educación. Los que estamos desarrollando las tecnologías ya vamos, ¿no?, conociendo cuáles son estas capacidades y límites que puede tener la tecnología. Es muy importante y aquí creo que también es un rol que tenemos dentro de la unidad, hacer llegar todo esto a la sociedad y que sean un poco más conscientes. Esto de nuevo tenemos ejemplo moderno. Afortunadamente a nosotros nos queda lejos, pero en Estados Unidos de golpe se ilegaliza el aborto en determinados estados y esa aplicación de llevar la información de la menstruación que se mantiene en una empresa, de golpe se presenta a un señor con una orden judicial. O sea, judicialmente y legalmente es difícil oponerse, es prácticamente imposible oponerse a ello. De golpe esos datos de tu menstruación pueden
acabar contigo en la cárcel. Exacto. O sea, literalmente. Sí. Y estas cosas, eso, y de nuevo tenemos que pensar en, pues, no nos vamos a leer todas las licencias de todo porque dedicaríamos nuestra vida a ello, pero sí tenemos que pensar en a quién damos nuestros datos y luego desde el otro lado, pues esa información debería estar cifrada y debería pensarse en usos que ahora, pues eso, cuando se recogió datos de menstruación, pues no había ningún problema, pero de golpe cambia la legislación y esos datos pasan a ser no pasa nada. Más allá, sí pasan muchas cosas, sí se comercia con esos datos, pero no van a acabar contigo en la cárcel a algo tremendamente y tenemos más complicado. Y tenemos el caso también de las elecciones en Estados Unidos con el perfilado que hizo Facebook de la gente con la información que había metido ahí, por ejemplo. Tú lo has puesto y los likes y no sé qué, los likes simplemente dan mucha información sobre cuáles son tus preferencias, cuál es tu perfil, que luego pueden usar para manipularte, ¿no? Eso se ve en las campañas de desinformación, por ejemplo, ¿no? El caso más extremo ya estaría en China con el tema del Social Credit Scoring, que ahí ya es lo que tú dices, ¿no? Ya es del uso que se hace de este tipo de aplicaciones y se acaban tomando medidas de regulación, de penalización y demás hacia los ciudadanos y claro, ahí hay que tener... ya hemos acabado, como siempre acabamos en Despacho 42 con nuestro pequeño episodio de Black Mirror personalizado. Recordemos que también esta recogida de datos y esta inteligencia artificial y este gran análisis sirven para tener medicina de precisión y que me receten a mí mi tratamiento y no el de la media. Exacto. Obviamente hay que luchar para que esté la parte del... Pensando en positivo, es verdad que se habla mucho de que la inteligencia artificial está sesgada o demás. Yo creo que esa idea hay que quitarla. No es la inteligencia artificial en sí, son los datos los que están sesgados, es el mundo en el que vivimos. Nosotros mismos tenemos nuestros propios sesgos. Entonces es verdad que hay todo esto, pero utilizando las herramientas correctas y utilizándolo todo de una manera con unas buenas prácticas, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir estas desigualdades y en el campo de la medicina tiene muchísimas posibilidades y ya se están viendo hoy en día. Vamos a quedarnos con la nota positiva. Una pregunta. ¿Vosotras sois partidarias de que tenga que haber un control público ciudadano respecto a la auditoría de determinados algoritmos o de aplicaciones de inteligencia artificial? Yo creo que la ciudadanía debería estar más involucrada, pero para eso necesitan también unas herramientas, necesitan un conocimiento, porque hoy en día yo creo que no todo el mundo está preparado para entender exactamente, ¿no?, qué es lo que estarían aprobando y demás. Entonces ahí se necesitan muchas estrategias o metodologías más participativas para poderlos incluir, y también la sociedad por su parte tiene que poner un poco, ¿no?, más de voluntad y querer estar ahí metida. Pero sí, yo personalmente creo que al final van a acabar teniendo un rol bastante determinante y me encantaría, ya no solo con la tecnología, a muchos niveles de la vida, que se tuviera más en cuenta la opinión de la sociedad para muchas tomas de decisiones que nos afectan. Comienza a apretarnos el reloj. ¿Nos hemos dejado alguna cosa que realmente sea importante y que no queréis que se quede en el tintero? Yo lo único que querría, por así decir, es también a raíz un poco de lo que comentado Susana, ¿no? El tener a las personas dentro del loop y hacerlas copartícipes de todas estas nuevas tecnologías y de su uso es necesario, pero para poder llegar a ello tenemos que hacer mucho trabajo de, digamos, no divulgación, sino de educación a todos los niveles, a nivel de los ingenieros en las universidades, por ejemplo, que se den clase de este tipo de cosas, ¿no? En los colegios, en los institutos, que la gente ya, bueno, nosotros, nuestra generación, pues tenemos el conocimiento que tenemos, pero que las nuevas generaciones ya vayan, igual que juegan con el móvil, que entiendan qué es lo que están haciendo. O sea, hace falta ahí mucha educación. Yo creo que es el punto que nos faltaría un poco, ¿no? O sea, cómo podemos fomentar que ya desde la escuela se dé todo este tipo de educación y para que ya cuando sean adultos sepan dónde están, ¿no? Eso yo creo que es necesario. Y tirando un poco para casa, pensando en el programa de Bioinfo for Women, no solo añadir esta perspectiva, ¿no?, de añadir valores, añadir un pensamiento crítico y de ética, pero también pensar en maneras de incluir esta perspectiva de género en diferentes disciplinas y en particular en la medicina, que es la que nos afecta en nuestro grupo. No solo en medicina, en ingeniería, en el transporte público, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, de acuerdo, pues si os parece lo dejamos aquí, eso, con esta llamada a ser consciente de qué pasa con nuestros datos, cómo se usan y
necesitamos pensar y educar en ello, y esta diversidad de género para comenzar, pero de muchos otros factores, como ya hemos dicho. Os tenemos que agradecer, eso sí, que exista un grupo como el vuestro y que se le dediquen recursos. Seguro que no son los suficientes, pero seguro que son unos cuantos también a trabajar en estas cosas y hacer que estén siempre presentes. Os emplazamos, como hacemos prácticamente siempre, a continuar esta conversación dentro de unos meses, a ver cómo van los avances y a ver si vuestro grupo ha crecido y tiene más recursos. Esperemos que sea así. Y eso, muchísimas gracias, Atia, muchísimas gracias, María José, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho 42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.